Rico, ¿eh? buscaba en el mate con yuyitos de la casa, esos yuyitos que había cultivado su madre, ese ataque de familiaridad, aquel sopor que lo salvaba de los arrebatos del mundo. Toda ausencia se aliviaba en estas tardes de otoño con dos o tres cosas que tenía a la mano. Ese mate perfumado, una canción salmodiada que venía del Medio Oriente, el lomo de los libros que estaban allí desde su juventud, en un reposado desorden, pero ahora era muy distinto. Esta ausencia no se curaba con los hechizos habituales. Si supiera al menos cómo aliviarse. Pero la vida tenía un color distinto y soberano, algo para lo que no estaba preparado. Le sonaba en la cabeza aquello de Borges, que en su juventud se hizo conocido cuando lo convirtieron en canción. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Le rondaba y lo torturaba. Siempre pensó en aquel poema, 1964 se llama, que era como un exceso, una demasía del hijo de doña Leonor Acevedo. Pero ahora comprobaba que ese rayo también lo había tumbado a él. Ya no era mágico el mundo. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías, había escrito Jorge Luis Borges. Mejor era no seguir repasando el poema, que se metía letra por letra entre las nervaduras de su cerebro destrozado. El mate en el paladar, las hojitas de burro, de menta y de matico, que debían ejecutar el truco del olvido, no lo hacían, muy por el contrario. Le provocaban extrañar los mates que ella le cebaba cuando el amor era el patrón de sus vidas y él su sumiso sirviente. Veía entre las cortinas azules el granado que en aquella época del año hacía levitar sus frutos pesados, rojos, grandes que no caben en la mano, colgando de unas ramitas escuálidas que no parecen sostenerse a sí mismas, pero que sin embargo mantienen entre el cielo y la tierra aquella fruta compleja y mitológica. Hurgaba Manuel entre las conocidas cosas, entre los mecanismos de la naturaleza, en los suyos, en la intimidad, para sobreponerse, pero no había aliento que no soplara la herida para calmar el ardor, siquiera un poco. Él era veterano de al menos una veintena de amores cambiantes, diversos, algunos casi fatales, otros que cayeron en el olvido cuando asomaban para eternos, batallas, amores de 3 décadas o de una semana. A todos se había sobrepuesto con más o menos elegancia, con las conocidas tácticas de supervivencia, correr a los brazos de la próxima pasión, ensuciar todo lo vivido con un par de recuerdos tortuosos que le quitaran todo interés a aquella persona, que la poblaran de vulgaridad y de falta de encanto, o el otro recurso, el que él solía utilizar con más frecuencia, dejar que la pasión se fuera en tinta, convertirlo en un rey para después darse el gusto de derrocarlo, y a otra cosa. Esas tácticas eran impracticables esta vez, tanto porque no le apetecían más brazos que los de la muerte, como porque aquella se había llevado las 9 musas consigo, muy a su estilo, como quien mete 9 gallinas robadas en una bolsa y huye sin correr, solo al amparo de cierta mal trazada indiferencia, con la cabeza agacha y los labios juntos. Él lo tenía claro. No quería que ella volviera, solo que retornara lo que ella se había llevado. Ese garbo y ese gusto por la noche alta y las perfumadas compañías, una elegancia en el decir que lo hacía confiar tanto en sí mismo y en su petulancia que multiplicaba su atractivo. Iba por allí con dolores y pérdidas, pero bien asentado en su nombre, Manuel. Si antes los celos lo habían despellejado hasta lo indecible del dolor y de la locura,
Ahora solo sentía compasión de sí mismo. ¿Por qué no había custodiado sus herramientas más finas? La seguridad en sí mismo, algún desapego siempre a mano para decir adiós. Y ese distrito de donde le salían las palabras. Las palabras. La había dejado entrar a ella hasta esos jardines sagrados, acaso porque era la primera que no le pedía permiso. Fue el moro de Otelo, rodeado de una corte de llagos, aunque esta vez era muy posible que su Desdémona hubiese tenido asuntos carnales con más de un Casio. Ahora que se miraba en el pasado reciente, representó también el triste papel de Juan Pablo Castel, ¿recuerda? El pintor que mató a María Iribarne en el túnel, la historia de Ernesto Sábato. Pero ella tenía la habilidad de disipar las dudas con un modo de mentir tan sincero y con tanto estilo que bien valía sus fiebres. En cada página de cada libro de su biblioteca estaba su vida, la de ellos, representada. Por eso era tan titánica la labor del olvido. El cáncer había alcanzado la médula. Ella estaba en todo. Él no quería que ella volviera. Sería imposible tolerarla. Tenía el mismo talante su abandono que el de un socio estafador. Ninguna transacción era posible entre ambos ya. Sin embargo, ella tenía algo que no le pertenecía, algo que le había arrebatado a él para siempre, si es que no se disponía a recuperarlo con entereza, ya. Para todo hace falta un plan, y Manuel debía trazarlo con cuidado desde ese instante. Pero más pronto que tarde se dio cuenta Manuel que la cosa no andaba. Aunque en el fondo lo supo siempre. Aquella, la suya, era una empresa imposible. Porque todo plan que intentaba, a los días, a las pocas horas, a los minutos, le terminaba explotando en la cara. Le sumaba tajitos en el corazón, chispazos, explosiones, sudores, sangrías, humores negros. Ahora, como si no hubiera terminado de aprender el mapa del dolor, se sumaban toques con precisión quirúrgica, artísticos se diría, que lo mantenían en velo por noches enteras, con fantasmas y todo, atravesando las paredes, hasta con sombras animadas detrás de las ventanas, y suspiros que parecían venir de debajo de la cama, o voces que se entremezclaban con otras, pero siempre estaba la suya, siempre, destacándose entre la multitud de voces que lo atormentaban. No había forma. A Manuel nada le funcionaba. Todo plan, por minucioso que fuera, terminaba escurriéndosele entre los dedos como si fueran de arena. Por lo que Manuel entendió que no hay plan para el olvido, como no hay método contra el tiempo. Recordó lo que había leído de una escritora colombiana que decía: ya lo olvidé, me lo repito a mí misma. El único problema es que me lo repito tantas veces que logro el efecto inverso. Algunas noches, sobre todo estas últimas de luna llena, Manuel aprovechaba para salir a caminar por el campo, mientras andaba por ahí entre los surcos, navegando sobre sus pensamientos y dolores, iba dando cuenta de sus pasos en la penumbra, porque al fin y al cabo uno no es más que una sombra, apenas un fantasma. Y si somos apenas sombras y fantasmas, ¿por qué, se preguntaba Manuel, por qué duele tanto? Lo que era todo tiene que ser nada, dice Borges. Sí, claro, está fácil. Aún así,
Por diligencia de una prima, al verlo tan devastado, Manuel recurrió a reuniones de salvataje, a contar su arrebato ante testigos del mismo sufrimiento. La psicóloga, sin embargo, maldita sea, le recordaba a ella, sí, a ella. Era el timbre de su voz o el verde de su remera, no podía precisarlo, pero le recordaba a ella. Y entonces, claro, no podía hablar, no podía sacarse del sapo muerto y entregarlo al altar de los sacrificios para poder encarnar otra vez en el Manuel de aquellos tiempos. Pero el sufrimiento se le ponía como un pez globo en el pecho que no lo dejaba respirar. Viajar, che. Tenés que viajar, le dijo un amigo. Claro. Por aquello de dicen que viajando se fortalece el corazón, ¿no? Sí. Bueno, fue así que Manuel probó en carne propia que los aviones le daban pánico, que en los micros no podía permanecer sentado por más de media hora, que en los barcos se mareaba, que las alturas le causaban vértigo y en los subtes y en los ascensores se asfixiaba hasta el delirio. Todo eso sumado a la soledad que acrecentaba sus miedos más irracionales hasta la parálisis. Ni métodos, ni recetas, ni esquemas en el pizarrón, ni anotaciones en la heladera, ni actividades al aire libre, ni encuentros de escritores, ni el cine de Saigón, ni la poesía turca, ni la poesía hipnótica, ni los efluvios evanescentes, ni con dos hielos, ni con agua o con soda, ni una ni dos secas. No había forma. No hay forma. Olvidar no es cosa fácil. Lo que nos arrebatan es para siempre. Lo que fuimos, lo que tuvimos, ya no será. Por eso Borges termina su poema diciendo: solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina.